El estudio hoy se trata sobre la mayordomía y en la mayordomía vamos a tocar cuatro temas. Vamos a ver los dones y talentos, vamos a ver la mayordomía de las finanzas, vamos a ver la mayordomía del tiempo y la mayordomía de la vida. Así que vamos a entrar primeramente, vamos a 1 Corintios capítulo 12 y vamos a ver los primeros cuatro, algunos versículos ahí. 1 Corintios 12. Y acerca de los dones espirituales, hermanos, no quiero que ignoréis. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba, llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Entonces el tema de 1 Corintios capítulo 12 es la diversidad dentro de la unidad. La diversidad dentro de la unidad. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios, el que hace todas las cosas en todos. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Ahora, ¿para provecho de quién? Bueno, hay quienes afirman que es para provecho individual. No, señor. No es para provecho de cada persona, no es para provecho mío, no es para provecho suyo. Es para provecho del cuerpo, es para provecho de la iglesia local, independiente, autónoma y soberana. Cada iglesia es el cuerpo de Cristo y es la iglesia la que recibe el beneficio. Entonces, cuando dice aquí en 1 Corintios 12, 7, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, entonces está hablando del provecho de la iglesia. Y sigue ilustrando aquí los versículos del 8 al 11. Dice, porque a este le es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, y a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, y a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, y a otro el hacer milagros, y a otro profecía, y a otro discernimiento de espíritus, y a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Ahora, esto se escribió cuando todavía estaban en vigencia los dones milagrosos. Ya los dones milagrosos no están en vigencia. Terminaron los dones milagrosos cuando se terminó de escribir el Nuevo Testamento. Ahora ya no están en vigencia los dones milagrosos, sino los dones de servicio y los dones de fe, esperanza y amor. Pero dice entonces en el versículo 11, aquí el tema es la diversidad dentro de la unidad, y esto se escribió cuando todavía estos dones milagrosos estaban en vigencia. Dice el versículo 11, mas todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo particularmente a cada uno como quiere, o como Él quiere, como el Espíritu Santo quiere. Entonces, Él reparte como Él quiere, Él reparte buscando el bien del cuerpo, el bien de la iglesia. Dice el versículo 18, pero ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como quiso. Así que encontramos aquí la diversidad dentro de la unidad. Encontramos cómo cada persona tiene sus dones y talentos que Dios le ha repartido. Vamos ahora a Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12 dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformados por la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Voy a hablar más acerca de eso en un momento. Pero quiero que veamos ahora, comenzando con el versículo 3 y hasta el 8, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no piense de sí más de lo que debe pensar, sino que piense con templanza, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno.
porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y cada uno miembros los unos de los otros, teniendo pues diferentes dones según la gracia que nos es dada. Entonces ahora comienza a hacer una lista de los dones que Dios ha repartido dentro de las iglesias. Entonces dice versículo 6, comenzando con Romanos 12, 6, teniendo pues diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, si el de servicio, en servir, el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, hágalo en simplicidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Entonces necesitamos recordar que es el Espíritu Santo quien reparte los dones como Él quiere y es para beneficio del cuerpo. Hay mucho más que decir, pero vamos a llegar hasta aquí hoy y vamos a seguir ahora con la mayordomía de las finanzas. Ahora, la base de la mayordomía de las finanzas es el Salmo 24:1. Digámoslo todos juntos: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Una vez más, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Entonces, partimos de la base de que todo le pertenece a Dios. Mayordomía significa que estamos administrando los bienes de otro. Ahora, los bienes son de Dios, todo es de Dios. Dios nos ha dado los dones porque nosotros le pertenecemos, hemos sido comprados por precio. 1 Corintios 6:19. Significa que nuestra vida es de Dios, nuestro tiempo es de Dios, nuestras finanzas son de Dios, nuestros dones y talentos son de Dios y nosotros los administramos para la honra y para la gloria de Dios. En cuanto a las finanzas, entonces vamos a ver en cuanto al diezmo, porque el diezmo es la base. El diezmo es un 10% de lo que nosotros recibimos. Es el 10% y algunos dicen que no, que eso era del Antiguo Testamento. Eso no le pertenece al Nuevo Testamento. Bueno, vamos a Mateo 23:23 y aquí está Jesús hablándole a los escribas y los fariseos. Y les dice aquí en Mateo 23:23, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejasteis lo que es lo más importante de la ley, el juicio y la misericordia y la fe. Ahora tomen nota, dice, esto era necesario hacer, o sea, el juicio, la misericordia y la fe, y no dejar aquello, o sea, el diezmo. El problema es que ellos llevaban el diezmo a un extremo, al punto de que cogían una hojita de menta, una semillita de comino, el eneldo no sé cómo es, y comenzaban ahí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 para mí, uno para el Señor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 para mí, uno para el Señor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 para mí, uno para el Señor. Entonces llevaban al extremo el diezmo. Y tal vez les pasaba lo de la señora que llegó donde el pastor llorando. Y, ay, pastor, ¿cómo hago? Porque tengo un problema. ¿Cuál es el problema, hermana? El problema es que necesito darle el diezmo al Señor. Y la moneda más pequeña que existe en nuestra moneda, necesitaría dividirla para poder darle al Señor lo que le corresponde. Bueno, eso es exactamente lo que estaban haciendo los escribas y los fariseos. Pero no es que dejen de diezmar, es que no lleven las cosas a ese extremo. Y les dice el versículo 24, guías ciegos que coláis el mosquito, más tragáis el camello. Entonces, ahora, ¿en qué nos basamos nosotros para el diezmo en el Nuevo Testamento? ¿Se enseña el diezmo en el Nuevo Testamento? Algunos dirán, bueno, sí, pero aquí está Jesús hablándole a los fariseos y saduceos cuando la ley todavía estaba en vigencia. Porque la ley se cumplió cuando Cristo murió y fue sepultado y resucitó. Hasta entonces la ley estaba en vigencia. Bueno, sí, la ley estaba en vigencia. Y se podría decir que entonces él aquí está explicándoles a ellos mientras todavía la ley estaba en vigencia. Pero vamos a continuar. Primeramente vamos a pasar por 1 Corintios. 1 Corintios capítulo 16. 1 Corintios, a ver dónde estamos aquí en el capítulo 16. Creo que estoy en otro capítulo. Vamos aquí al capítulo
16 de 1 Corintios. Ahora, quiero recordarles y afirmar que aquí no está hablando del diezmo. Así que no me tiren la Biblia, no me digan es que eso no es diezmo. Es cierto, esto no es diezmo. Se refiere a una colecta que se estaba haciendo para los santos en Jerusalén, que estaban pasando por una necesidad. Este tema de 1 Corintios 16 continúa en 2 Corintios 8, 9 y 10. Y eso lo vamos a ver en otra ocasión. Pero lo que quiero que veamos es el principio. El principio, que podemos verlo aquí. En cuanto a la colecta para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Entonces, ¿cuál es el principio? Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, guardándolo según Dios lo haya prosperado, para que cuando yo llegue no se hagan entonces colectas. Ok, vamos a analizar aquí el versículo 2. Primeramente, cada primer día de la semana. Aquí nos está diciendo varias cosas. Lo primero que nos está diciendo es que el día que ellos se reunían era el primer día de la semana, el domingo. Y debe ser entonces en una forma regular y sistemática cada primer día de la semana. Luego dice, cada uno de vosotros ponga aparte algo. Cada uno de vosotros. O sea, lo que el otro hace no es para mí, lo que yo hago no es para él. Cada uno de vosotros ponga aparte algo. Ahora, ponga aparte algo, podría ser cualquier cantidad. Pero dice, según Dios lo haya prosperado. Entonces, según Dios lo haya prosperado, es un porcentaje. Es una porción, según Dios lo haya prosperado. Es una porción, es un porcentaje. Ahora, ¿cuál es la porción? ¿Cuál es el porcentaje que se nos enseña? Bueno, esto comienza en el Antiguo Testamento. La primera mención del diezmo es cuando Abraham le dio los diezmos del botín a Melquisedec. La segunda mención que encontramos del diezmo es cuando Jacob, que venía huyendo de su hermano Esaú, le prometió a Dios, le dijo, si me llevas con bien y me traes de vuelta con bien, entonces yo te voy a reconocer como Dios y te voy a dar el diezmo. Ahí vemos una relación con las cosas espirituales y un pacto que Jacob está haciendo con Dios. Y luego encontramos donde el diezmo fue incorporado en la ley para el sostén de la tribu de Leví. Y con eso se sostenía la tribu de Leví. Entonces encontramos aquí 12 tribus sosteniendo a una tribu con sus diezmos. Quiere decir que la tribu de Leví iba a recibir entonces un promedio de un 120% del promedio bruto nacional, por decirlo así, de los israelitas para su sostén. Y este era el plan de economía de Dios, era la manera en que el ministerio iba a ser sostenido. Y sigue siéndolo. Lo encontramos luego en 1 Corintios 9, donde Pablo está hablándole a los corintios en cuanto al sostén del ministerio. Y él toma como base las enseñanzas de la ley en el Antiguo Testamento. Así que el diezmo se enseñó en el Antiguo Testamento, el diezmo se incorporó a la ley, pero el diezmo como principio, ya no como ley, pero como principio todavía está en vigencia. Y vemos aquí entonces en 1 Corintios 16, 2, esto no es diezmo, es una colecta para los santos, pero vemos aquí el principio de sacar y separar una porción según haya prosperado. Ahora quiero mencionar esto porque también se presta a veces para confusión, donde dice guardándolo. Algunos dicen, bueno, yo guardo el diezmo, inclusive yo administro el diezmo. Yo veo una familia pobre y yo le doy parte de mi diezmo. Yo veo una necesidad y veo un ministerio y yo le doy parte de mi diezmo. No funciona así. ¿Por qué? Porque dice en Malaquías 3:10, traiga los diezmos al alfolí. O sea, el principio aquí es al lugar designado por Dios. Y el lugar designado por Dios en el Nuevo Testamento es la iglesia. Entonces, cuando aquí dice guardándolo, no es que cada uno lo guarde. ¿Cómo lo sé? Porque luego dice no se hagan entonces colectas cuando Pablo pasaba con su comitiva por ahí. Así que vamos a leer otra vez el versículo 2. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, guardándolo, según Dios lo haya prosperado, para que cuando yo llegue no se hagan entonces colectas. Si cada uno lo hubiera guardado en su casa,
se hubiera tenido que andar haciendo colectas en las casas cuando Pablo llegaba con su comitiva camino a Jerusalén para llevar la ofrenda, y eso es lo que él no quería. Entonces, cuando él dice guardándolo, evidentemente está hablando de la tesorería de la iglesia, no está hablando de cada uno en su casa. Muy bien, ahora vamos a pasar a Hebreos capítulo 7 para que podamos ver que hoy actualmente sí se están recibiendo los diezmos. Vamos a Hebreos capítulo 7 y ustedes pueden estudiar aquí. Tiene que ver con Melquisedec, tiene que ver con precisamente el diezmo que Abraham le dio a Melquisedec allá del botín. Y lo que quiero que veamos aquí es versículo 8, donde dice: y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, más allí aquel del que se testifica que vive. Tome nota que está hablando en el tiempo presente. Ahora, cuando se escribió la epístola a los Hebreos, ya la ley no estaba en vigencia. Ya la ley había sido cumplida por Jesucristo. Entonces, la epístola a los Hebreos está escribiendo muchos años después de la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero él pone en el tiempo presente: aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales. Quiere decir que cuando nosotros hoy diezmamos a hombres mortales, o sea, al Señor a través de su iglesia, dice: más allí aquel del que se testifica que vive. Quiere decir que los diezmos entonces se dan aquí en la iglesia, pero quien está recibiendo esos diezmos es nuestro Señor Jesucristo. Es evidente que está hablando de él, más allí aquel del que se testifica que vive. Entonces, es evidente que los diezmos todavía se siguen dando.